Oíste, primero que todo, 3 cositas. Buenos días, mamacita. Segundo, no hay mesero. Te mentí, pues porque quería traerte la comida. Lo que sí soy es amigo de todo el mundo aquí en el hotel. Pues es que no te voy a decir más mentiras porque quiero que me creas todo. Y tercero, hoy amaneciste más linda que ayer, ¿oíste? Ten cuidado porque eso es delito en este país. Mira, mejor dime qué noticias tienes de Montero. Ey, vení, pero vos sos como los dermatólogos, ¿o qué, mami? Al grano. ¿Ah? Mira, ya hablé con todos mis contactos. Ese man se fue esta mañana para Nueva York. Ahora, si me decís exactamente qué es lo que querés, yo me puedo mover mejor. Pues vine a proponerle un negocio, uno de distribución a través de México. Ah, no, pero no. Al Capo no le interesa tener socios en estos momentos porque le está yendo muy bien en el norte, ¿viste? Anoche golearon otra vez, coronaron. Pero es que, ¿cómo sabes tanto? Ay, mami, pues yo te dije, pueblo chiquito, infierno grande. Ni a don Escobar ni a don Montero los han podido agarrar. Pero yo tengo una idea. Bueno, dime, cuéntame. Pilla, la red de distribución del cartel de Cali en Miami, en Nueva York, es muy fuerte. Si vos lográs tumbarla, Montero en menos de una semana te va a buscar y te va a aceptar la propuesta y el negocio, ¿viste? Entonces, el man va a necesitar una mexicanita bien chingona, así como vos. Esa es. Sí, ¿me copiaste o te lo hago un tablerito? Así que eres un espía, Caicedo. ¿Qué? No, espérate, mami, me suena muy maluco. Lo que hizo es un man bien pilo, yo ya te lo dije. ¿Pinchaste el teléfono de mi habitación? ¿Qué? No, mami, ¿cómo crees eso? Si te estuviera espiando ya sabría lo que querés. Todo sería más sencillo, ¿no? Relájate, sentate y ponete esto, Resquíate, mami. El cargamento va a pasar vía aérea hacia el área de Brooklyn a las 23 horas. Uno de mis hombres te va a recibir con el dinero. Mis contactos tienen información de la merca que va a pasar vía marítima ¿Qué por son Cuba. todas estas Sí, conversaciones? por Cuba. Mira, en este hotel se hospedan los políticos y los narcos más famosos del mundo. O sea, entre perros hay razas, pero todos igual de chandosos. El hotel me paga para mantenerlos vigilados. Pues sí, pero tienes toda la información No, espérate, aquí no delatamos a nadie, imagínate vos el problemón. No, esto que ves aquí es para seguridad interna del hotel. Es para evitar que nos vuelen con una bomba. ¿Sabes qué? Pablo Escobar está bien loco. Le fascinan la explosión. ¿Sabes qué, man? A la fija no tuvo infancia, ¿viste? Pues como sea, pero manejas información muy confidencial de todos. No, vení, escúchame. Si le haces llegar toda esta información a la DEA y hacen caer la red de Miami y de Nueva York, en menos de una semana Montero te va a rogar para que lo ayudes. ¿Tenés alguna flecha ahí en la DEA o qué? Sí, comandante. Entonces, hacele que no viene carro, pues. Sí, por eso le estamos llamando, porque tenemos información de un movimiento grande del cartel de Cali hacia el este de los Estados Unidos. Entre hoy y mañana llegan 6 toneladas a Miami y 4 a Nueva York. Tengo los datos y los horarios. Toma nota. Freeze! Freeze! Nose on the floor! Nose on the floor!
Guns on the floor! ¡Manos arriba! ¡Tea! Don Teca, solo necesito 3 días más. Le aseguro que no regreso a México con las manos vacías. Sí, mire, por favor, regreso con resultados como le prometí. Mamá, sí, sigo en Colombia, pero regreso pronto. ¿Me pasas a Chavita? Sí, entiendo. Solo dile que quería hablar con él un minuto. Le llamo esta noche. Te quiero, mami. Ey, vení, mami. Entra, pilla esto, ve. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo urgente? Volviste al cartel de Cali, ve. Le están allanando hasta la casa de la abuelita. Todos los noticieros están hablando de eso. ¿Cómo está el bebé, mijita? Ay, siento mucho no haberlo podido ir a conocer, pero es que Sara anda en viaje de trabajo y no puedo dejar solo a Salvador. Sí, no te preocupes, mamá. Cuando puedas. El solo hecho de saber que ya están más cerca me sirve mucho de consuelo. Josefina, por favor. Sí, mamá. Ya sé. Nadie debe saber que están aquí, pero... ¿cómo decirlo si ni siquiera yo sé en qué parte de México están? Bueno, pues sí, tengo que colgar, de hecho, porque no podemos hablar más de 3 minutos por seguridad. Sí, mamá. Está bien. Hasta luego. Te quiero mucho. Josefina. Entonces tú también sabías que tu mamá estaba de regreso, ¿verdad? Con Sara, supongo. No, Felipe. Yo no sé nada. ¿Por qué pierdes el tiempo queriéndome ver la cara de pen... ¿Eh? Quiero que me consigas una cita con tu hermanita Sara o vete olvidando de tu escuincle, que así como te lo conseguí, mira, así te lo quito. En un operativo sin precedentes, se lograron incautar más de 10 toneladas de cocaína que supuestamente iban a ser distribuidas en los Estados Unidos, específicamente entre Nueva York y Miami. Se cree que esta droga pertenecía a los carteles del Valle del Cauca. Nos informan además que en la mañana de hoy ocurren varios operativos con el fin de desmantelar estas organizaciones delincuenciales. Ya... Vuelvo con ustedes. Ya como que me va a tocar cobrar lo mío, ¿no? Por lo menos la cuota inicial. Unos piquitos. Mira, debo reconocer que me tienes impresionada, Manuel Caicedo. Eres un pilo, como tú mismo dices. Pero el trato fue claro. Primero me reúno con Montero y después lo que me toca pagar. No perde una, ¿no, mami? Cosita. Entonces, ¿qué, Jairo? Así como quedamos, ¿no, mijo? Aquí estoy con la batichica. Y después de lo que acabo de ver en el noticiero, sospecho, pecho, presiento, siento, calculo, creo que tu patrón quiere hablar con ella, ¿oíste? Tuercas, ya el camión está listo. La mercancía envuelta y los fronterizos aceitados. Mañana mismo esta carga está en el gabacho. Díselo a Quintanilla. Y que no se preocupe, que la saco al mercado en 3 semanas. Ya empezó a escasear la coca en el norte con el cartel de Cali caído.
Tuvimos suerte. Apúrate, aquí te estoy esperando. ¿Arnulfo? ¿Ese es Arnulfo? Para eso querías al niño. Para usarlo y amenazarme cuando se te diera la gana. Tampoco hagas dramas, Josefina. No te estoy pidiendo una audiencia con el Papa. Y acuérdate que para mí las amenazas no existen, ¿eh? Pues ese niño es tan mío como tuyo. Lo dice en el acta de nacimiento que tú mismo me entregaste. No me lo puedes quitar así como así, fíjate. ¿Eso crees, cabrón? ¿Eh? ¿Eso crees? Para mí, los imposibles no existen. Si las cosas no las consigo por la ley, las consigo por la ley de la pistola o por la ley de mis... ¿Ok? ¿Serías capaz de hacerle daño a tu propio hijo? Es sangre de tu sangre. No me pruebes, Chepina. Mejor no me pruebes. Consígueme una cita con tu hermanita Sara y ya, asunto solucionado, ¿ok? O prepárate a llorar como una Magdalena. Ve, decirle al patrón que la señora Cero ya llegó. Mijo, no es que una hembrita es invitada por el patrón sin maltrato del lío. ¿Sabes qué? Chao, ahorita, ¿Qué pasa con ustedes, sí? Ya, tienen que esperar aquí, van a mover. Mira, Jota, sacame esas hembritas. Bueno, niñas, para afuera, a ver. Digo, para adentro, moviéndolo, eso, güey. Finalmente le puedo ver la cara al señor Montero, después de que me echaron a patadas de su casa. Sí. Vos tenés razón. Yo a vos te pido que me disculpes por la falta de respeto de mis empleados con lo que pasó aquel día. Así que vos sos la señora Cero. Déjame decirte una cosa. Nadie ha sabido describir suficientemente bien tu belleza. Como te puedes dar cuenta, decidimos hacer esta reunión en alta mar porque a mí no me dan en la cabeza con la misma piedra. Ayer un hijo de nos denunció con la DEA. Pero aquí no hay peligro de que intercepten comunicación. Así que te escucho. ¿Qué oferta me traes? Es hembra de armas tomar, que sabe vencer el miedo. Belleza espectacular, hermosa de cuerpo entero. Su nombre es Sara Aguilar, la señora de acero. Por segunda vez, Sarita huye de sus enemigos y también de la justicia, sin delitos cometidos, solo que ella no es la misma. Muchos trucos ha aprendido y su ascenso así comienza, lavando billetes gringos a las órdenes del Teca, el mafioso más temido. Su destino estaba escrito, ya no tuvo más opciones. Mujer diestra en el oficio,
a su tercer hombre.